Nacional de Salud del Niño, con subespecialidad en endocrinología pediátrica por la Universidad de Cayetano Heredia, pasante en el área de endocrinología pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, actualmente médico endocrinólogo encargada del área de tamizaje neonatal metabólico del Instituto Nacional Materno Perinatal. Es un gusto, doctora, su participación, el apoyo y sobre todo de antemano agradecer esta exposición que nos puede dar a todos nosotros. Buenas noches con todos los asistentes y muchas gracias, Baida, por la presentación. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Por favor, me indican si se puede visualizar sin problemas. ¿Se llega a visualizar la pantalla, por favor? Sí, doctora, ahora sí se logra visualizar. Ok, entonces comenzamos. El tema, como ya lo mencionaron, es hipoglicemia. Vamos a tratar sobre todo la hipoglicemia neonatal, que es un tema resaltante y que van a ver todos los médicos, tanto residentes y médicos pediatras, pues en emergencia o en hospitalización. Vamos a presentar con un caso clínico que tenemos, que es un paciente neonatal con el antecedente materno de una madre de 23 años de edad, que es su tercera gestación. Ha sido diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 pregestacional y durante su última estancia ha estado usando insulina NPH. Vemos que ha sido usando insulinas a valores altos, 20 unidades y 18 unidades. También tiene el antecedente de obesidad y de hipotiroidismo. Entonces nace un neonato de 4 kilos 725 gramos, con una talla de 52 centímetros, un perímetro cefálico de 32,2 centímetros, una edad gestacional de 36 semanas y un APGAR 3 a 5. Este neonato es catalogado como grande para edad gestacional, hijo de madre diabética pregestacional, hijo de madre con hipotiroidismo. Entonces, este paciente a las 2 horas se le toma un hemoglucotest y se corrobora que tiene una glucosa en 20 miligramos por decilitro, asintomático hasta ese momento, pero recordemos que tiene un APGAR de 3 y 5 al nacer. Se le coloca un bolo de dextrosa al 10%, se le toma un segundo control a las 4 horas de vida y se tiene un hemoglucotest de 14 miligramos por decilitro, se coloca otro bolo de dextrosa y se inicia con un VIG de 7,5. A las 6 horas se controla nuevamente la glucosa y presenta 46 miligramos por decilitro. Incrementan la dextrosa que tenían y aumentan el VIG a 9,5. Ya entre las primeras 24 horas a 48 horas, la glicemia se mantiene dentro de 66 a 84 miligramos por decilitro, se mantiene la dextrosa al 18% y mejoran el VIG hasta un valor de 10. Y como podemos ver en la imagen, entre el tercer y sexto día, pues hubo mejoría de su glicemia y fue bajándose el VIG. Tenemos dos tipos de estado ácido-base, uno del correo y uno a las 3 horas, donde nos llama la atención la glicemia que se muestra y sobre todo nos llama también la atención el lactato que está presente en estos dos estados ácido-base. Entonces ahora tenemos que este paciente cursó con una hipoglicemia. ¿Cuál es el concepto? Detección de un aporte insuficiente de glucosa al cerebro. Y en raras ocasiones un signo de un trastorno endocrino o metabólico subyacente. Muchas veces esta hipoglicemia suele ser asintomática y la evaluación clínica puede tener poca sensibilidad o especificidad para detectar a los lactantes con bajas concentraciones de glucosa en sangre. Va a ser diferente a este caso que hemos presentado, ¿no? Donde tiene varios factores de riesgo y donde tenemos una glicemia muy baja. Entonces tenemos que entender cómo se va a dar la glucosa en el recién nacido, tanto en la etapa prenatal como postnatal. En la etapa prenatal va a depender básicamente de la glicemia materna y de cómo está funcionando sus hormonas reguladoras en la madre. Es así que hay una difusión transplacentaria facilitada que va a pasar de glucosa por la placenta de la madre hacia el feto. Recibe un suministro continuo de glucosa de la madre, la síntesis fetal de la glucosa es insignificante y el feto mantiene un estado anabólico para alcanzar el crecimiento y una alta proporción molar de insulina fetal a glucagón. En cambio, en la etapa postnatal, una vez que se da el corte de cordón umbilical y una vez que los bebés deben iniciar la producción hepática de glucosa, vamos a observar nosotros que la glicemia va a empezar a caer
y va a tener su punto más bajo a la hora de vida, que puede estar entre 20 a 25 miligramos por decilitro. Ese nariz y los niveles más bajos son frecuentes en neonatos sanos y se observa en la mayoría de recién nacidos mamíferos, pero son transitorios y comienzan a aumentar durante las primeras horas y siguientes días de vida. Entonces, el recién nacido debe responder rápidamente a esta etapa de hipoglicemia fisiológica que se va a presentar haciendo una glucogenólisis de sus reservas hepáticas. Como lo vamos a ver aquí, ¿no? Vemos que una vez que se da el nacimiento, va a haber una producción de hormonas que van a regular esto. Se va a hacer un incremento de cortisol, de tiroxina y de catecolaminas en el nacimiento, lo que va a incluir que baje la insulina como hormona contrarreguladora y nos va a producir una baja de glucosa. Y es así que en ese momento el hígado del neonato debe responder haciendo gluconeogénesis. Recordar para la gluconeogénesis que el neonato va a usar aminoácidos, lactato, glicerol. También va a hacer glucogenólisis, que va a usar el glucógeno hepático. Y también va a usar otra vía que es la cetogénesis, donde va a usar los ácidos grasos que tiene de reserva. Todo esto para generar glucosa. Entonces, en el neonato puede haber alguna afectación de estos pasos que vemos fisiológicamente que puede aparecer en este bebé y traernos los síntomas de hipoglicemia. ¿Qué otro dato importante es? Saber que una hipoglicemia severa y prolongada va a causar daño neurológico. ¿Por qué? Vemos que el cerebro neonatal va a depender del suministro continuo de glucosa y la glucosa es importante para el cerebro porque le va a dar energía. Este ATP que se va a producir a nivel cerebral ayuda para que se den las buenas conexiones nerviosas, pero sucede que cuando hay una hipoglicemia no hay el suficiente aporte de energía para las células neuronales. Entonces podemos decir que puedo usar aminoácidos, puedo usar lactato y puedo usar los ácidos grasos. Los podría usar, pero la energía que sale de estas son mínimas y se va a ver que va a haber una neurotoxicidad a nivel de las neuronas. Como vemos en la imagen, al tener menos glucosa va a haber menos producción de piruvato. Al haber menos producción de piruvato, se va a tener menos oxalacetato y se va a tener por ende menos fabricación de neurotransmisores y el que va a predominar va a ser el glutamato. A predominar el glutamato va a permitir que haya un ingreso de calcio a nivel de las neuronas y esto va a ocasionar que se activen tanto proteasas como lipasas y se va a ocasionar un daño estructural. Se va a ver una activación de, de secreción de NADPH oxidasa y esto va a producir exceso de superóxido. Estos radicales libres también van a producir la neurotoxicidad y posteriormente una muerte cerebral. Por eso tenemos aquí que identificar un concepto clave que es la neuroglucopenia. Esta neuroglucopenia se clasifica como un estado de desequilibrio metabólico, donde va a haber una deterioración de la función, causan lesiones y finalmente puede conducir a una necrosis celular. Entonces vamos a recordar aquí un poco las tres fases que tiene que hacer el recién nacido y en realidad todo paciente que va a cursar con una hipoglicemia se van a activar estos mecanismos metabólicos. Primero tenemos la glucogenólisis, que recordemos que al haber una glucosa baja, nuestro hígado tiene glucógeno de reserva. Se va a activar estas vías metabólicas para nosotros tener glucosa, piruvato y sobre todo ATP. Tenemos la otra vía que es la gluconeogénesis, que se va a trabajar a nivel de hígado y a nivel de músculo. A nivel de hígado se va a tener los cuerpos cetónicos, a nivel de músculo vamos a tener la glucosa, el lactato, el piruvato, la alanina, la glutamina para generar también glucosa. Y vamos a usar otra vía que es la oxidación de ácidos grasos y la cetogénesis. La grasa ingerida y las reservas de grasa se convierten en acetilcoenzima, que esta va a entrar, como ustedes saben, al ciclo de Krebs y va a generar energía. A la vez va a generar beta-hidroxibutirato que posteriormente se va a transportar a tejidos como el cerebro para la producción de energía. Todos estos mecanismos se van a activar en un hipoglicemia. Y es así que para que estos mecanismos funcionen adecuadamente van a estar regidos por hormonas, como lo podemos ver en la imagen. ¿Qué hormonas van a participar en una hipoglicemia? Cortisol, que va a estimular gluconeogénesis, la hormona de crecimiento que va a estimular la lipólisis, el glucagón que va a estimular glucogenólisis, gluconeogénesis y cetogénesis, la epinefrina que va a estimular la glucogenólisis,
va a estimular la lipólisis y va a estimular la cetogénesis. Entonces aquí nacen los conceptos de qué hormonas son contrarreguladoras y que van a presentarse cuando hay una hipoglicemia o cuando hay un ayuno prolongado. Van a ser todas estas: cortisol, hormona de crecimiento, glucagón y epinefrina. ¿Y qué hormona va a ser la contraparte? Pues la insulina, que va a suprimir todas estas vías, ¿no? Va a suprimir la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la cetogénesis. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que esta fisiología y fisiopatología nos va a dar las posibles etiologías que un paciente esté cursando cuando tiene hipoglicemia prolongada. Y todo este control hormonal hace que nuestra glucosa se mantenga entre 70 a 110 miligramos por decilitro, que son las glucosas objetivas. Entonces, aquí hay que repasar algo. Eh, Sabemos que el término hipoglicemia neonatal, el punto de corte no está muy bien establecido, ¿no? Hay varias sociedades que tienen diferentes puntos de corte. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Pediatría pone el punto de corte de 45 miligramos por decilitro. Hay algunas guías neonatales que ponen el punto de corte en 47 miligramos por decilitro. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica consideramos nuestro punto de corte 50 miligramos por decilitro. Y va la explicación por qué hay estos rangos de diferencia. Tenemos nosotros que el valor ideal, como lo muestra la imagen, va a ser entre 100 a 70 miligramos por decilitro, es nuestro glucosa objetivo, que nos va a mantener una buena energía a nivel cerebral y a nivel de todo el cuerpo. Una vez que la insulina va acercándose a 70 miligramos por decilitro, la insulina empieza a detener su secreción. Cuando empieza esto, se activan otras hormonas contrarreguladoras como el glucagón y la epinefrina. Baja de 70 miligramos por decilitro y empieza a activarse el cortisol y la hormona de crecimiento. Y es así que si tenemos una glucosa de 50 miligramos por decilitro, ya se activaron todas las hormonas contrarreguladoras para combatir esta hipoglicemia. Y a partir de los 50 se va a empezar a hacer uso de otros mecanismos para tener energía y para que llegue esta glucosa continua al cerebro. Es por eso que nuestro punto de corte de la Sociedad de Endocrinología es 50 miligramos por decilitro. Y entre 70 y 50 vamos a tener ya algunos síntomas. Estos síntomas son conocidos como neurogénicos, ya que en este momento se empieza a secretar el glucagón, la epinefrina, el cortisol y la hormona de crecimiento. ¿Qué síntomas van a haber? Temblores, palidez, sudoración, taquicardia, calambres y ansiedad. Cuando ya la glucosa es menos de 50 miligramos por decilitro, ¿qué síntomas nosotros podemos ver en nuestros pacientes? Hipotonía, succión débil, irritabilidad, obnubilación, apnea, convulsiones y hasta coma. Y se pone en rojito, incluso ustedes pueden verlo, ya que el cerebro utiliza combustibles alternativos para obtener energía. Usa el lactato, beta-hidroxibutirato, y en ausencia de combustibles reduce las funciones no esenciales para conservar su energía. Entonces aquí es un cuadro resumen donde les muestro los diferentes valores de hipoglicemia que han considerado para la etapa neonatal. Pueden ver que dentro de las primeras 24 a 48 horas, el consenso más, o el número que se repite más es que menos de 45 miligramos por decilitro se considera hipoglicemia. Y pasadas las 48 horas se considera hipoglicemia si tiene menos de 60 miligramos por decilitro. Consideran el valor de 45 miligramos o 47 miligramos en varios casos porque se hizo varios estudios y se detectó que recién nacidos a término y pretérmino justo empezaban con síntomas entre los 45 y 47 y es por eso que no hay ahorita un acuerdo específico. Lo que se recomienda es lo último que tenemos de la Asociación Americana de Pediatría en el 2015, que nos pone en este punto de corte de 45, y para la Sociedad de Pediatría sí usamos nosotros el punto de corte de 50 miligramos por decilitro. Ahora, también tenemos que ver que hay algunas definiciones que se dan alrededor de la hipoglicemia. Tenemos uno de los importantes es, ¿cuándo es una hipoglicemia transitoria? Cuando las concentraciones bajas de glucosa causadas por una transición metabólica tardía después del nacimiento. Y una hipoglicemia transitoria prolongada es cuando persiste más de 72 horas después del nacimiento. Algunas personas pueden, algunos artículos pueden indicar que puede ser más allá de las 5 horas, ¿no? Esta bibliografía en realidad la tenemos de la Asociación Americana de Pediatría.
Entonces, esta parte es para recordar un poco lo que va a pasar fisiológicamente en el niño. Al nacer, la concentración de glucosa, vamos a ver que va a bajar un 70% del nivel materno. Se sugiere que hay mecanismos activados para la protección cerebral y ese rango crítico de mantenimiento de la glucosa durante las primeras 48 horas de vida. Entonces, como lo hemos mencionado, durante las primeras 48 horas de vida puede haber una hipoglicemia neonatal transicional. La primera hora de vida, donde va a haber el pico más bajo, podemos encontrar glucosas entre 20 a 25 miligramos por decilitro, y esto es normal. Pasadas las primeras 2 horas de vida, podemos ver que puede disminuir hasta 30 miligramos por decilitro, y pasadas las 4 horas ya se debe estar estabilizando. Aquí se da una adaptación a la vida postnatal donde se establece una homeostasis de la glucosa postnatal y consideramos que hay un hiperinsulinismo relativo en este momento. Y ya a partir de las 72 horas de vida, los niveles de glucosa aumentan hasta los observados en niños mayores y adultos, que ya es mayor de 70 miligramos por decilitro. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta, ¿a todos los pacientes vamos a tomarles una glicemia al nacer? No. Tenemos ciertos factores de riesgo que se haya estudiado en bastantes bibliografías y sociedades y países. Tenemos primero, si es un neonato con un peso alto para la edad gestacional o como lo conocemos, grande para edad gestacional. Si ha habido estrés perinatal, ¿a qué llamamos estrés perinatal? Asfixia, isquemia, cesárea por sufrimiento fetal, preeclampsia, eclampsia o hipertensión materna. Si ha habido una restricción del crecimiento intrauterino, si ha sido pequeño para la edad gestacional, si ha habido aspiración de meconio, si ha habido policitemia, hipotermia, eritroblastosis, este neonato debe tener un control durante las primeras 24 horas de su glucosa. También si es un recién nacido prematuro, si es un recién nacido postmaduro, y aquí también tenemos que mencionar a los hijos de madres diabéticas, porque recordemos que los hijos de madres diabéticas van a cursar con un hiperinsulinismo transitorio que puede durar las primeras 72 horas o se puede prolongar hasta unas semanas más. Y también no debemos dejar de tener en cuenta que hay síndromes genéticos que tienen este riesgo de hipolicemia, como el síndrome de Bett-Wiedemann, malformaciones de la línea media y algunas microcefalias. Entonces, el esquema que les traigo, que es recomendado también por la Sociedad Americana de Pediatría y que lo han descrito en varias bibliografías, es este. Si tenemos neonatos con factores de riesgo como los ya descritos, nosotros tenemos que ver si es un paciente sintomático o asintomático. Si es sintomático y tenemos una glucosa menos de 40 miligramos por decilitro, debe recibir la corrección de glucosa de forma endovenosa. Ahora, si es asintomático, nos colocan dos escenarios. Si son las primeras 24 horas de vida, se recomienda que a este paciente se le debe tomar en la primera hora de vida una glucosa, pero antes de esta toma, el bebé se recomienda que recién nacido haya lactado. Entonces se le toma su primera glucosa dentro de la primera hora de vida y si encontramos que es menos de 25 miligramos por decilitro, la primera indicación es que se le debe dar leche materna en lo posible y si no hubiera esto, pues se le podría dar una fórmula maternizada y hacer un control una hora después. Si en este segundo control la glicemia sale menos de 25 miligramos por decilitro, sí se recomienda iniciar glucosa endovenosa. ¿Y qué nos recomiendan aquí? Pues poner un bolo de dextrosa al 10% a 2 mililitros por kilo e iniciar dextrosa en infusión con un VIG de 5 a 8 miligramos kilogramo minuto. Y nos pone un segundo escenario. Si es entre 25 a 40, pues recomiendan volver a darle la leche materna y considera si va a requerir este paciente una glucosa endovenosa. El otro escenario que nos ponen, pasaron las 4 horas y nuestro paciente no presentó ningún cuadro de hipolicemia, pero se le toma un control porque tiene factores de riesgo. Entonces se encuentra que tiene menos de 35 miligramos por decilitro. ¿Qué se hace aquí? Se le vuelve a dar leche materna, se vuelve a controlar la glucosa en una hora. Si tiene menos de 35 miligramos por decilitro, se coloca glucosa endovenosa dando un bolo e iniciando dextrosa en infusión con VG de 5 a 8. Pero si este valor de la glucosa está en 35 a 45, recomiendan dar otra vez leche materna o valorar el uso de glucosa endovenosa. ¿Y acá qué es valorar? Pues valorar si hay síntomas de hipolicemia como las que ya hemos mencionado.
Entonces, para hacerlo breve, el manejo de la hipoglicemia, lo primero que se recomienda es que haya un contacto piel con piel, sea de parto vaginal o sea una cesárea, que continúe amamantando al bebé. Se ha visto que el calostro que se manifiesta en las primeras horas de vida también ayuda para combatir esta hipoglicemia. Se ha visto en otros estudios que se puede dar como opción también gel de dextrosa bucal, que lo vamos a mencionar más adelante. Y en los neonatos que no puedan succionar o no toleren la alimentación, pues aquí sí se recomienda la terapia intravenosa, ¿no? Y vigilar la glicemia estrictamente para evitar complicaciones. Entonces aquí les presento varios estudios que hicieron en cuánto tiempo debemos tomar la glicemia inicial, ¿no? El concepto que yo les he pasado ha sido ya un consenso de la sociedad americana, pero vemos que varios estudios en diferentes años, los últimos han sido 2022, 2021, lo hacen entre las primeras y segundas horas de vida. Luego, en la hipoglicemia, ¿cuándo lo consideran? Perdón que aquí se ha ido algunas líneas, pero el valor es de 47 miligramos por decilitro y en otras es de 45 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cuándo empiezan glucosa endovenosa? Como lo podemos ver con el recuadro amarillo, si es sintomático y tiene menos de 27 miligramos por decilitro, comienza glucosa endovenosa. Eh, y bueno, mencionan igual, ¿no? Glicemias entre 31 y 45 también consideran iniciar glucosa. Y el control por lo menos deberían ser 48 horas de este recién nacido con factores de riesgo. Tenemos este estudio que evaluaron a varios neonatos que hacían hipoglicemia sintomática y se corregía con el bolo de dextrosa y luego se aumentaba un BIG de 5 a 8 como lo recomienda. Y se veía que si nosotros iniciábamos con este BIG, teníamos que a los 60 minutos había subido progresivamente la glicemia, pero habían hecho ese estudio que si nosotros dosamos luego de dar el bolo y luego de iniciar el VIG y hacemos un control de 10 a 15 minutos luego de esta corrección, vamos a tener el valor de glucosa que se corregiría a los 60 minutos, ¿no? Entonces, pacientes con niveles de glucosa peligrosamente bajos, aquí consideramos menos de 30 miligramos por decilitro, los niveles de glucosa plasmática se deben volver a verificar en 10 a 15 minutos para demostrar la corrección de la hipoglicemia. Y si la glucosa no alcanzó el nivel objetivo, entonces se debe implementar un bolo repetido y un aumento en la tasa de infusión endovenosa de glucosa. Esto se recomienda para no esperar de 30 a 60 minutos que muchas guías nos mencionan. Los objetivos que debe lograrse inmediatamente es una reanimación adecuada en el periodo neonatal, evitar el estrés por el frío al bebé, se recomienda el contacto piel a piel temprano, la lactancia materna temprana, y también la Sociedad de Pediatría recomienda que después de 48 horas el objetivo de tratamiento debe ser una glucosa más de 60 miligramos por decilitro. Si se identifica un trastorno hipoglicémico conocido, el objetivo de tratamiento es mantener la glucosa en sangre por encima de 70, si tú ya tienes cuál es la etiología de esta hipoglicemia. Entonces, habíamos hablado que muchas bibliografías ponen el gel de dextrosa, que aún no lo tenemos en Perú, pero en el extranjero lo manejan. Por ejemplo, les presento este artículo que ha sido en el Servicio de Neonatología del Hospital Privado del Sur en Argentina. Hicieron un seguimiento a pacientes entre el 2017 a 2020. Aquí seleccionaron a todos los recién nacidos entre 37 y 41 semanas, hijos de madre diabética, tratados con insulina o hipoglucemiantes orales, a los pequeños para edad gestacional, a los grandes para edad gestacional y a los recién nacidos pretérminos tardíos. Y aquí, pues, se evaluó a quienes presentaron hipoglicemia sintomática en las primeras 48 horas de vida. Y lo que se hizo fue que se obtuvo 866 recién nacidos con estos factores de riesgo, de los cuales vemos que la edad gestacional en promedio era de 38 semanas. Vemos que nuestro peso al nacer al promedio era 3,7 kilos, y como lo mencioné, los factores de riesgo que se presentaban, ¿no? Dentro de ellos se obtuvo que un buen porcentaje, un 61% eran grandes para edad gestacional, el 21% eran pequeños para edad gestacional. Es así que de estos 866 recién nacidos,
se aplicó los criterios de exclusión, se obtuvo al final 782 pacientes. También se verificó que no hayan presentado hipoglicemia y los que sí presentaron. De estos quedaron seleccionados 241 pacientes. Y se dividió en dos grupos, a quienes les daban leche de fórmula y a quienes les daban gel de glucosa. Y se vio que en los que recibían leche de fórmula, luego de que habían pasado por un episodio de hipoglicemia asintomática, tuvieron un éxito en su glucosa control en un 90% y un fracaso en un 9,6%. A diferencia de los que recibieron el gen en glucosa, de estos tuvieron éxito un 71% y un fracaso de un 29%. Entonces, como podemos ver, que se vio que la administración de glucosa del gel al 40% no resultó equivalente a la administración de una fórmula láctea en el tratamiento de la hipoglicemia sintomática en recién nacidos con factores de riesgo. Esto pasó en Argentina, pero también hay otros artículos, como los menciono aquí, que han sido estudios entre el 2019 en Canadá, 2020, y que han trabajado también con gel de dextrosa al 40% y han tenido resultados favorables, no todos. Lo que han visto es que la combinación de la leche materna o fórmula adicional al gel de dextrosa disminuía los ingresos a UCI o el tener un control de glucosa baja después de iniciar ese tratamiento, ¿no? Entonces, se recomienda como una opción, pero cuando se usa tanto el gel de dextrosa más el tratamiento bioral. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas hormonales de una hipoglicemia? Y aquí más vamos a pensar en una hipoglicemia cuando ha pasado más de 72 horas y pese a nosotros haber colocado el bolo, haber subido el VIG, seguimos teniendo glucosas de control por debajo de 45 y ya si 72 horas por debajo de 60, que no las podemos controlar y nos pide más bien que incrementemos el VIG, aquí ya nos vamos a pasar a buscar etiologías. Una de las más conocidas va a ser el hiperinsulinismo. Este hiperinsulinismo es un grupo de trastornos hipoglicémicos causados por una secreción inadecuada o desregulada y excesiva de insulina. Y aquí pues vamos a tener un hiperinsulinismo neonatal adquirido, donde los factores de riesgo van a ser diabetes materna, incluida la diabetes gestacional, también puede darse un hiperinsulinismo inducido por estrés perinatal o por medicamentos maternos, ¿no? Aquí lo que se ve es que hay una estimulación a nivel de los receptores de potasio, que esto estimulan al calcio y estimulan a que se secrete mayor insulina. Entonces, cuando nosotros vamos a sospechar de un hiperinsulinismo y tenemos glicemias menos de 60 miligramos por decilitro, como lo hemos explicado inicialmente, el punto de corte donde ya todas las hormonas se activaron, aquí hablamos de hormonas contrarreguladoras, va a ser el punto de 50 miligramos por decilitro y es este nuestro punto crítico donde tomamos la muestra crítica. Se toma tanto muestras de sangre como muestras de orina. Vamos a ver que en la muestra de sangre pues se pide glucosa, insulina, cortisol, hormona de crecimiento, beta-hidroxibutirato, ácidos grasos libres, el perfil de acetilcarnitina donde lo tengan, pruebas de función hepática. Y en orina se pide ácidos orgánicos de la orina. Entonces nosotros, para calificar que nuestro paciente está teniendo un cuadro de hiperinsulinismo, primero tenemos que tener una muestra crítica donde tengamos valores de insulina plasmática mayor a 1,25 microunidades por mililitro, donde tengamos un péptido C mayor a 0,5 nanogramos por mililitro. Ahora, acá tenemos que tener en cuenta algo. Recordemos que un valor de 50 miligramos por decilitro de glucosa, nuestra insulina debe estar en cero o mínimo, ¿no? Entonces, si tenemos un valor elevado de insulina o péptido o detectable, por así decirlo, ya debemos considerar que hay un hiperinsulinismo, pero asociado a otros criterios. Uno de los criterios es que tengan un VIG alto mayor a 8 miligramos kilogramo minuto. Y bueno, y los otros criterios que van a ayudar es que si tienen un dosaje de beta-hidroxibutirato sea suprimido a menos de 1,8, que haya ácidos grasos libres plasmáticos, y podemos aquí nosotros sospechar una hiperinsulina. Como lo vemos,
Estos resultados nos van a ayudar a clasificar cuál es la causa de nuestra hipoglicemia prolongada en base a lo que obtengamos. Este es un cuadro que nos ayuda a discernir mejor esto. Vamos a ver si hay acidemia o no hay acidemia. Esto lo podemos dosar con el mismo lactato o podemos tener un estado ácido base que también nos va a ayudar. Y si tenemos que hay un lactato sumamente incrementado con una acidemia, vamos a pensar que hay defectos en la gluconeogénesis. Si tenemos que no hay acidemia, que tenemos beta-hidroxibutirato disminuido, tenemos ácidos grasos disminuidos, es muy probable que aquí lo que esté ocasionando esta hipoglicemia sea el hiperinsulinismo. También puede ser un hiperinsulinismo transitorio, puede ser un hiperinsulinismo secundario al estrés perinatal, puede ser un hipopituitarismo en recién nacidos porque también hay cortisol bajo. Y acá hablando de cortisol, también se puede ver que puede haber alteraciones tanto de hormona de crecimiento como de cortisol que nos pueden llevar a hipoglicemias. Bueno, aquí como les había mencionado, hemos hablado del hiperinsulinismo cuando es genético o aislado y se va a presentar en los primeros días de vida, pero también tenemos los sindrómicos. Aquí hay que descartar que no tenga un síndrome de Bett-Wiedemann siendo unidad clínica, ¿no? Los pacientes con síndrome de Bett-Wiedemann van a tener un fenotipo especial, van a tener hepatomegalia o nefromegalia y van a cursar todavía con hipoglicemia si podemos sospechar de esto. ¿Cuál es el tratamiento en hipoglicemia persistente? Y básicamente si sospechamos de un hiperinsulinismo, pues vamos a actuar a nivel de bloqueo de los canales de potasio. Y aquí se usa el diazóxido en presentación de suspensión, que lo tenemos en algunos hospitales, ¿no? Y aquí pues ustedes pueden encontrar que la dosis va a variar. Muchas bibliografías mencionan de 5 a 10 miligramos kilogramo día, esto para la etapa neonatal. El verdadero efecto se va a ver de 3 a 5 días posterior del inicio del diazóxido. Y como les mencioné, también tenemos que aquí ver que puede haber un déficit de hormona de crecimiento, que su primera manifestación va a ser una hipoglicemia neonatal continua, pero esto también se va a asociar a otras lesiones de línea media que pueda tener el paciente. También podemos tener un cortisol bajo, y al tener cortisol bajo, pues vamos a tener también una respuesta inadecuada frente a las glucosas bajas. Y en niños mayores podemos observar que la hipoglicemia debido a la deficiencia del hormona de crecimiento cortisol es cetósica. Sin embargo, en neonatos el cuadro bioquímico puede ser similar al hiperinsulinismo. Es por eso que ustedes han visto que en la muestra crítica también dosamos cortisol y pedimos hormona de crecimiento. Entonces aquí, bueno, ya hemos hablado bastante del tratamiento. Primero es vía oral, luego se pasa a endovenoso, también se tiene el gel de dextrosa al 40%. ¿Y cuándo usaríamos corticoides? En realidad el corticoide vamos a usarlo cuando estemos demostrando que no hay una buena producción de cortisol y que su respuesta contrarreguladora es ineficaz. Y ahí sí se podría usar el cortisol. Lo que se recomienda es el uso de hidrocortisona a 10 miligramos kilogramo día por vía endovenosa en 2 o 3 dosis. Esto cuando tenemos un VIG de 12 a 15 miligramos kilogramo minuto. Sé que muchas veces, a veces no hay una respuesta o no se sospecha de hiperinsulinismo o no tenemos a la mano para hacer estos exámenes y tenemos un pequeño que sigue haciendo glicemias bajas y se quiere usar el corticoide, pueden hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que este corticoide, si no demostramos que es bajo, es muy probable que se lo vamos a tener que retirar dentro de 3 a 5 días. Si prolongamos, vamos a tener efectos adversos. Es por eso que se recomienda que antes de administrar cortisona considere la determinación del nivel de cortisol. Recordemos que el hidrocortisona va a reducir la utilización periférica de glucosa, va a aumentar la gluconeogénesis y va a potenciar los efectos de glucagón, va a producir niveles de glucosa estables y adecuadas y entonces nos va a ayudar. Entonces, por último, ¿qué recomendaciones tenemos de esta revisión? El monitoreo debe comenzar dentro de los 60 minutos posteriores al nacimiento en todo recién nacido con factores de riesgo y sobre todo si tienen sospecha de hiperinsulinemia, como hijos de madre diabéticas mal controladas. El monitoreo debe comenzar antes de la segunda toma, máximo 2 a 4 horas después del nacimiento, sobre todo en grupos de riesgo. La monitorización de esta glucosa debe ser continua hasta obtener niveles preprandiales aceptables. ¿Cuántos niveles? Recomienda por lo menos 3 mediciones de glicemia satisfactorias y que estén permaneciendo durante las primeras 48 horas mayor a 45 miligramos y pasadas las 72 horas mayor a 60 miligramos por decilitro.
También se recomienda utilizar las directrices que ha dado la Sociedad Americana de Pediatría, sobre todo durante el manejo y el control de glucosa durante las primeras 24 horas de vida. Y considerar retrasar el alta de este paciente, sobre todo de los lactantes que han requerido glucosa intravenosa para niveles bajos de glucosa, hayan sido sintomáticos o asintomáticos, o en aquellos que tienen niveles limítrofes de glucosa, asegurándonos que presenten una glicemia mayor a 70 miligramos por decilitro a través de varios ciclos normales de alimentación ayuno. Y como lo se mencionó anteriormente, por lo menos 3 controles de glicemia aceptables. Bueno, eso es todo por ahora. Voy a estar presta a sus preguntas para poder absolverlas. Muchas gracias, doctora. Queremos agradecer a la doctora Vanessa Arcana por su excelente exposición. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Em, a ver. Doctor, estoy viendo aquí en el chat interno. ¿Puedo ir respondiendo? Ah, Sí, doctora. ok, me preguntan Sí, aquí. sí. Buenas noches. Una consulta. ¿Hay dosaje de Ujú. beta-hidroxibutirato en hospitales de Minsa en Perú? No, no lo tenemos, lamentablemente. Una forma indirecta de medir cuerpos cetónicos que podemos tener alcance en hospitales del MINSA puede ser viendo las cetonas en orina, pero no lo tenemos, Ujú. la verdad. Sí, acá doctora, bueno, la doctora Gabriela nos pregunta también, buenas noches doctora, muchas gracias por su ponencia. Bueno, nos está preguntando que en el caso de los pacientes con hiperinsulinismo, ¿tenemos rangos permisibles de glicemia? Ok, como lo habíamos mencionado, si ya tenemos el diagnóstico de hiperinsulinismo, este paciente debería mantener glicemias mayores a 70 miligramos por decilitro. Ese debe ser nuestro objetivo. Si aún estamos en un estudio de por qué es la glucosa baja, podemos mantenerlos mayores a 60 miligramos por decilitro. Pero lo mínimo debería ser 70. Ujú. Acá también nos pregunta, ¿qué alternativa tenemos en Perú para la hipoglicemia persistente? Ok, va a depender de la etiología. Si ponemos que el caso de hipoglicemia persistente es un hiperinsulinismo, sabemos que nuestra primera alternativa es diazoxio, que lo tenemos en hospitales del MINSA y en algunos de salud. Si no tenemos el acceso al diazoxio, las alternativas son nifedipino, octiotride, y como última alternativa podríamos usar corticoides, pero no para manejo de hiperinsulinismo, sino como una coadyuvante para que se activen otras vías metabólicas. Ahora, si es una hipoglicemia persistente, no por un hiperinsulinismo, porque hay falla en otras vías metabólicas, como lo hemos visto de ácidos orgánicos, o hay alguna alteración de la beta oxidación, vamos a tener que buscar estas causas para poder nosotros resolver la hipoglicemia. ¿Y con qué lo podríamos hacer? Con tamizaje ampliado, que al momento pues lo hace el Hospital de San Borja, nos ayuda, el Hospital del Niño de San Borja haciendo algunos tamizajes ampliados, ¿no? Y haciendo unidad clínica. Ya. Tenemos otra pregunta. Acá nos dicen, ¿se puede pasar la tasa de infusión de glucosa por vía periférica? Sí lo ¿Hasta podemos cuánto? pasar, pero ¿Hasta cuánto? bueno, esta parte la manejan más los neonatólogos, pero por lo que Mm. hemos estado conversando con ellos, sé que por vía periférica aceptan una dextrosa hasta el 12% como máximo, ¿no? Y el B y G me parece que ahí llegan también hasta 12, si no me equivoco. No sé si doctora me podría ayudar en esa parte de neo. Sí, hasta 12,5 la dextrosa, ¿no? 12,5%. Y el B y G que Permitimos. podría El llevar BIG eso, también hasta 12, ¿no? claro, es lo máximo que podrían usarlo, ¿no? Si están en un sitio que no tiene para poner la vía central, pues ahí sí
tendrían que jugar con su vía periférica y ahí como un caso extremo podrían utilizar un corticoide, pero no debe ser su primera opción usar corticoides, que sí lo he visto mucho. ¿Por qué? Porque si no Perfecto. es un hipocortisolismo, no va a responder, no les va a ayudar. El pequeño, cuando ustedes vean cierta mejora, porque va a funcionar las hormonas contrarreguladoras, a los 2 o 3 días les va a volver a hacer hipoglicemia. Entonces, la idea es buscar en realidad la etiología de esa hipoglicemia que está causando. Exacto. Ya. Tenemos otra pregunta también, doctora. Dice, ¿se considera la toma a las 2, 4 y 6 horas o solo hasta las 4 horas? Ok. Como les La mencioné, la toma de recomendación glucosa. es seguir lo que nos indica la Sociedad Americana de Pediatría. ¿Qué nos indica? Que una primera glucosa lo debemos tomar en las primeras 1 a 2 horas. Mm, Posterior a ello, tenemos que tener otro control entre las 4 y 24 horas. Por lo menos así es eso. En las primeras 4 horas debe haber por lo menos 2 controles. Y en las siguientes, restantes 18 horas, debería haber por lo menos un control, ¿no? Sé que algunos hospitales tienen ya establecidos sus horarios, 2, 4, 6 horas. ¿Es ujú. compatible con lo que recomienda la Sociedad Americana de Pediatría? Sí. ¿Qué es lo que yo les podría decir? En todo neonato que tiene factores de riesgo, debe ser controlado a las 48 horas su glucosa. Si quieren hacerlo 2, 4, 6 horas para las primeras 24 horas, está bien. Y para las siguientes 24 horas restantes, por lo menos 2 veces al día como mínimo. Ok, muy bien, doctora. Bueno, ya no tenemos más preguntas, doctora. A ver. Sí, ya no tenemos más preguntas, doctora. Ya todos han sido respondidas. Bueno, nuevamente, doctora, agradecer su excelente exposición y bueno, seguir contando con usted en el instituto, eh, con sus consejos que siempre, bueno, ahí nos brinda usted. Muchas gracias por su excelente ponencia. A ver, vamos a dar pase a la doctora Raida. Doctora, buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes de culminar, quería hacerle una pregunta quizá para todo el público también. Mi pregunta va, ¿cuándo es que nosotros tenemos que tomar o indicar una glucosa preprandial y cuándo se indica una glucosa postprandial? Ah, ya, ok. Las glucosas preprandiales va a ser para todos los neonatos que tengan factores de riesgo. Siempre es preprandial. Si ya nosotros hemos detectado que nuestro paciente está haciendo hipoglicemia, hemos manejado esta hipoglicemia, hemos dado la dextrosa, vamos a tener que hacer ahí los controles postprandiales, ¿no? Sobre todo para verificar que nuestra corrección está bien hecha. Ese es el punto que debe quedar claro. Y lo otro que recalcar es el punto de corte pasado a las 48 horas de vida es algo que tienen que tomar en cuenta. Para todo neonato debe ser mayor a 60 miligramos por decilitro. Solo en las primeras 48 horas de vida se toma este concepto que puede variar entre 45 a 47 miligramos por decilitro. Bien, doctora, muchas gracias, sobre todo por todas las respuestas que nos ha podido brindar y sobre todo por la excelente exposición que nos ha podido compartir a todos los que, bueno, en esta oportunidad se han conectado. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ahora le hago entrega también sé si se está proyectando. Le hago entrega de su certificado, doctora. Muchas gracias por la exposición. Le agradecemos de parte de todo el comité de residentes que se encuentra organizando estas presentaciones. Gracias, doctora. Ok, muchas gracias a ustedes. Bien, a la vez también, no sé si la doctora Eileen está por ahí. Bien, le hago entrega también a la doctora Eileen. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por ayudarnos, por compartir también en este momento, este espacio con nosotros y bueno, también otra oportunidad que nos pueda apoyar sobre todo en las exposiciones. Muchas gracias, doctora Raida. Bueno, igualmente también a usted.
su certificado también. Bien, agradecer en este caso, en esta oportunidad, a todos los que se han conectado. Les agradecemos por su participación y por estar, en este caso, atentos a todas las actividades que venimos realizando el Comité de Residentes. Los invitamos para el próximo mes también, el tercer lunes de cada mes, para que se puedan conectar y podamos seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.